Vamos a hablar ahora de un proyecto o proyectos que vienen tratados desde hace mucho tiempo, pero con esta reapertura también de este 2023 en la unicameral, en la legislatura de la provincia de Córdoba, vuelven a tratarse lo que tienen que ver con proyectos sobre violencia laboral. Abogado, laboralista, Carlos Cafuri está en contacto con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo te va? Pero muy buenos días. ¿Qué tal? Hola Mariano, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, se reabre este debate, ¿no?, de lo que son los distintos proyectos para tratar la violencia laboral. Así es. Bueno, luego de 7 años de trabajo incansable y de impulsar el tratamiento de este tema en la legislatura unicameral, bueno, finalmente logramos que a fin del año pasado comience la primera reunión de comisión en la legislatura unicameral, en donde justamente se empezaron a discutir 3 iniciativas de violencia laboral. 2 de ellas son de mi autoría. En uno de los casos fue presentado a través del bloque de la izquierda con la legisladora Luciana Echeverría, y en el otro caso fue presentado con el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical. El tercer proyecto que también se está discutiendo es un proyecto presentado por el oficialismo, encabezado por el legislador José Pien, que es dirigente sindical acá en Córdoba. ¿Tiene posibilidades estos 3 proyectos, uno se imagina que los 2 de tu autoría, pero con el restante, de poder sentarse, dialogar y formar uno, o son muy disímiles? Absolutamente. Ajá. Absolutamente. Nosotros hemos estado analizando junto a legisladores del radicalismo y con la legisladora Echeverría, justamente, sumado a otros bloques también que han adherido, como por ejemplo la coalición ARI, el vecinalismo, entre otros. La verdad es que las iniciativas tranquilamente pueden ser consensuadas. Estamos convencidos de que, bueno, de que el primer paso, que era el importante, justamente era que se empezara a tratar en la Comisión de Trabajo. Como te decía anteriormente, hace 7 años que venimos impulsando que se trate estas iniciativas justamente la unicameral. El año pasado ya arrancó. Nosotros este año vamos a impulsar la continuidad del tratamiento en esta comisión. Vamos a solicitar al presidente de la Comisión de Trabajo ser convocados, que sean convocados también autoridades de los sindicatos en Córdoba, autoridades de facultades de la Universidad Nacional de Córdoba que han declarado de interés general algunos de estos proyectos, incluso también otros actores sociales, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, organizaciones religiosas, entre otros. Carlos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia laboral? ¿Cuál es el punto más común que uno puede llegar a observar, sacando los extremos, ¿no?, lo que uno puede llegar a identificar? Pero en el cotidiano, ¿qué es la violencia laboral? ¿En dónde están sentados los proyectos? Bueno, la violencia laboral podemos definirla como una forma de abuso de poder. Esa es la característica de este tipo de violencia. Es una forma de abuso de poder que se ejerce en el ámbito del trabajo y que tiene por finalidad someter a una persona o a un grupo de personas. En muchos de estos casos también se busca que la persona o un grupo de personas hasta terminen renunciando. La violencia laboral tiene 3 modalidades, que son el acoso sexual, el acoso moral o psicológico y la agresión física, siempre en el ámbito de trabajo. Puede ejercerse de manera vertical, ascendente o descendente. Cuando nosotros nos referimos a la violencia laboral vertical ascendente, es aquella que puede ejercerse desde los subalternos hacia un superior jerárquico. La violencia vertical descendente es aquella que se puede ejercer desde un superior jerárquico hacia uno o más trabajadores, y también encontramos la violencia laboral horizontal, que es aquella que se puede dar entre compañeras o compañeros del mismo rango o jerarquía. ¿Y hay una diferenciación? Entonces, un tiempo atrás... Sí. ¿Hay una diferenciación en la estadística en el sentido de agresiones más a las mujeres o violencia perpetrada más para las mujeres? Absolutamente. Nosotros en el estudio venimos llevando una estadística de los casos que venimos atendiendo. También tenemos comunicación muy cercana con gente de la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y la verdad que estadísticamente podemos decir que, por ejemplo, de 10 casos de violencia laboral, 9 lo sufren las mujeres. Claro. De 10 casos de violencia laboral, 8 son por acoso moral o psicológico, 1 por acoso sexual y 1 por agresión física. Y lo que te comentaba recién hace un ratito era que justamente uno de los legisladores con quienes yo pude conversar sobre estas iniciativas hace un tiempo atrás me planteaba por qué nosotros dentro de estos proyectos de violencia laboral incorporábamos figuras que están establecidas en el Código Penal, como por ejemplo el acoso sexual
o la agresión, que está tipificado, Sí. que pueden ser, por ejemplo, Una lesiones denuncia. leves, Exacto. lesiones graves, entre otras. Bueno, yo lo que le transmití al legislador es que si bien él tenía mucha razón, cuando nosotros nos referimos al Código Penal estamos hablando justamente de hechos que ya están consumados. Cuando nosotros nos referimos a la ley de violencia laboral, estamos refiriéndonos a la prevención, o sea, a evitar de que estos hechos Eso sucede. sucedan en el ámbito del trabajo. Y es facultad de las provincias justamente reglamentar todo lo que es procedimiento. Estos proyectos establecen un procedimiento administrativo para Bien. que desde el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, que es la oficina justamente que va a llevar adelante la aplicación, la autoridad de aplicación de este proyecto, a través de una oficina de violencia laboral, vale la redundancia, justamente se prevenga, se sancione y se radiquen los hechos de violencia laboral. Se establece, por ejemplo, la definición de violencia laboral, cuáles son las modalidades. Se El fija marcarlo, ¿no? Lo que es darle un marco. Y las sanciones. Carlos, ¿es mucho más habitual de lo que uno cree el tema de los casos? Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que en alguna medida, por la falta de legislación, en Córdoba principalmente, pero también a nivel nacional, se está naturalizando, y creo que esto es muy grave, porque la verdad es que solamente toma todo público la situación de lo que son hechos de violencia laboral, cuando por ejemplo le sucede a alguien conocido, que puede ser por ejemplo alguien del espectáculo, algún cantante, sí, pero en el cotidiano no. Periodistas, que la verdad que han salido muchos casos de periodistas también que han sido víctimas de violencia laboral en los últimos años. Carlos, ¿el proyecto atiende tanto el espacio público como el espacio privado? Absolutamente, sí. Nosotros estamos convencidos de que la legislación tiene que darle protección a los trabajadores del sector estatal y privado. Por ejemplo, acá en Córdoba, en el año 2017, el Ministerio de Trabajo de la provincia sacó un protocolo de violencia laboral, pero solamente pueden denunciar los trabajadores del sector privado. Quedan afuera los trabajadores del sector estatal. Personalmente, yo soy bastante... O sea, tengo una mirada muy negativa con relación al tema de los protocolos. La realidad me demuestra que creo que no me estoy equivocando mucho en esta mirada que tengo con los protocolos de violencia laboral. Yo lo defino que son parches, y lo defino parches fundamentalmente por varias cuestiones. Primero, porque no sirven para prevenir la violencia laboral. Segundo, no tienen la eficacia que tiene una ley o una ordenanza, justamente. En tercer lugar, sirve para agotar la instancia, simplemente para agotar la instancia administrativa y terminar yendo a los estrados judiciales, en muchos casos con la víctima destruida físicamente o psíquicamente. Y la verdad es que aparte también la gran mayoría de los protocolos, podríamos decir en un número muy importante, es aplicado por los propios violentos. Entonces, ¿cómo va a denunciar una persona a quien tiene que justamente aplicar el protocolo? Cuando nosotros hablamos de las leyes, de las ordenanzas, estos son marcos normativos de alcance general. Y creo que el protocolo es un parche para decir que se está haciendo algo cuando en realidad no se quiere hacer de fondo nada. Carlos, muchísimas gracias como siempre. Vamos a seguir con el tema. Un abrazo. Muchas gracias, Mario. Un abrazo para luego. ustedes.